Milagro eucarístico en el Vaticano. El 28 de febrero de 2010, algo sucedió dentro del Vaticano que nadie ha podido explicar. Una mujer, una hostia y una tranquila capilla oculta tras siglos de historia. La mujer que recibía la comunión esa mañana no era ajena a lo extraordinario. Mucho antes de este día, afirmaba que la Virgen María se le había aparecido, dejándole mensajes, advertencias y señales que pocos creían. Hasta que lo sucedido en esa capilla obligó incluso a los escépticos a guardar silencio. Los testigos se congelaron. El sacerdote se detuvo en medio del movimiento y, en segundos, una misa ordinaria se convirtió en uno de los eventos eucarísticos más impactantes jamás reportados dentro del Vaticano. Espera un momento. Porque esta historia contiene dos milagros eucarísticos tan impactantes, tan imposibles de explicar, que incluso los testigos dentro del propio Vaticano se quedaron sin palabras. Una mujer, una hostia. Dos momentos que desafían toda explicación natural, incluyendo uno que se desarrolló justo frente a un arzobispo y otro que sucedió en una misa privada con el Papa Juan Pablo II. Lo que estás a punto de escuchar no es leyenda, ni rumor, sino el testimonio documentado de personas que vieron suceder lo imposible. Lo vi y me quedé sin palabras. Julia Kim nació en Aju, una ciudad pacífica escondida entre los valles verdes y los campos de arroz de Corea del Sur. Era un lugar sencillo, el tipo de lugar donde los vecinos se conocían por su nombre, donde la campana de la iglesia aún marcaba el ritmo del día y donde la fe era tranquila, no dramática. Su familia no era rica. No hubo privilegios, ni educación especial, ni señales de destino. De hecho, su vida comenzó con todo lo contrario. Julia creció rodeada de sufrimiento. Una larga lista de enfermedades ensombreció su infancia, problemas con su estómago, sus pulmones y un dolor crónico que a veces la dejaba en cama durante días. Más tarde habló sobre este periodo diciendo, no entendía por qué tenía que sufrir tanto. Me sentía una carga. Me sentía pequeña. Las personas que la conocían de esos días nunca la describen como una visionaria o una mística. La describen como gentil, tranquila, alguien que se detenía a escuchar incluso cuando nadie más lo hacía. Alguien que llevaba el dolor con una dignidad sorprendente. Y eso, en cierto modo, es el corazón de su historia. Nada en Julia la hacía parecer el tipo de persona que Dios elegiría para algo extraordinario. Pero así es como a menudo comienzan tales historias. Era el verano de 1985, una noche cálida y húmeda de julio en Aju. Julia acababa de terminar de limpiar después de la cena. Sus hijos dormían y la casa estaba tranquila, excepto por el zumbido de los insectos afuera. A menudo rezaba de noche, no porque se sintiera santa, sino porque se sentía perdida. Su esposo estaba pasando por dificultades financieras. Su salud estaba decayendo de nuevo. Y había una pesadez en su corazón que no podía nombrar. Caminó hacia una pequeña estatua de la Virgen María en un estante de su habitación. Un regalo simple que alguien le había dado años antes. Nada inusual, nada milagroso, solo una estatua que le recordaba la esperanza cuando la necesitaba. Se arrodilló. Cerró los ojos. Susurró una oración pidiendo fuerza. Y entonces sucedió algo que la propia Julia luego luchó por poner en palabras. Sintió calor, no como el calor de la noche de verano, sino algo más profundo surgiendo desde dentro de su pecho. Se extendió por sus brazos, su rostro, todo su cuerpo, como si alguien le estuviera sosteniendo desde adentro. Abrió los ojos. La estatua de la Virgen María estaba llorando. Lágrimas reales, espesas y brillantes, corrían por las pequeñas mejillas de porcelana. Al principio, Julia pensó que estaba alucinando. Parpadeó, se frotó los ojos, se inclinó más cerca, pero las lágrimas no paraban. De hecho, parecían fluir con más fuerza. Me sentí como una niña otra vez, dijo, como si una madre me estuviera llamando, diciéndome que no estaba sola. A la mañana siguiente, se lo contó a su esposo. Él no sabía qué pensar. Pero cuando las lágrimas aparecieron de nuevo, hizo lo único que la gente hace cuando presencia algo increíble, llamó a otros. Vinieron vecinos, vinieron amigos, vinieron sacerdotes, algunos eran reverentes, otros escépticos. Pero las lágrimas continuaron, no solo una vez, sino repetidamente,
y la noticia comenzó a extenderse mucho más allá de Nahu. Pronto, la gente viajaba horas solo para ver la pequeña estatua que lloraba en una casa pequeña perteneciente a una mujer de la que nadie había oído hablar un mes antes. Meses después, Julia dijo que la Virgen María le dio un mensaje: mis hijos se están alejando de Dios. Los llamo a regresar. Oren por la paz. Oren por el mundo. Los escépticos lo descartaron. Los creyentes lo abrazaron. Los sacerdotes lo documentaron. Los médicos examinaron a Julia. Pero algo más comenzó a suceder. Algo mucho más controvertido, mucho más dramático. Durante ciertas misas, cuando Julia recibía la comunión, los testigos afirmaban que la hostia consagrada comenzaba a cambiar. Al principio, cosas pequeñas, un calor extraño, un leve latido, un sabor que no podía describir. Pero pronto, las historias se volvieron más difíciles de ignorar. La hostia colocada en la lengua de Julia, según se informa, comenzó a convertirse en carne ensangrentada. Se tomaron fotografías. Se archivaron declaraciones de testigos. Los médicos examinaron muestras. Y mientras muchos debatían qué significaba, una cosa era innegable: Julia Kim se había convertido en el centro de un misterio que la Iglesia no podía descartar fácilmente. La mayoría de los supuestos milagros nunca llegan a Roma. La Iglesia es cuidadosa, lenta y extremadamente cautelosa cuando se trata de afirmaciones sobrenaturales. Pero el caso de Julia fue diferente. No porque afirmara cosas extraordinarias, mucha gente lo hace, sino porque los propios sacerdotes informaron haberlas presenciado. Porque los observadores médicos no podían explicarlas completamente. Porque los eventos eran persistentes, no aislados, y porque Julia misma nunca buscó atención. No soy nada, repetía constantemente. Si Dios me usa, es solo porque soy débil. Esa humildad impactó a muchos de los que la conocieron, incluidos obispos y misioneros. Finalmente, los informes fueron llevados al Vaticano, y el hombre que los leyó con silencioso interés no fue otro que el Papa Juan Pablo II. Un papa profundamente familiarizado con el sufrimiento, la oración y la idea de que los milagros, raros como son, a veces ocurren entre las personas más pequeñas. El Papa no hizo declaraciones audaces. No envió declaraciones formales. Pero hizo algo aún más inusual: invitó a Julia Kim a una misa privada dentro del Vaticano. Sin peregrinos, sin cámaras, sin alboroto, solo el Santo Padre. Y una mujer de Nahu que una vez creyó que su vida nunca importaría. El año era 1995. Julia entró en la capilla privada del Papa, un lugar tranquilo y sagrado raramente visto por extraños. La misa fue simple, reverente, inmóvil. Cuando llegó el momento de la comunión, el propio Papa Juan Pablo II colocó la hostia en su lengua. Y entonces, según múltiples testigos, incluidos miembros de la Casa Papal, la hostia comenzó a cambiar. No se disolvió como es normal. No descansó plana sobre su lengua. Se volvió cálida, luego gruesa, luego sangrienta. Los presentes dijeron más tarde que parecía un pequeño trozo de tejido cardíaco. Julia se sintió abrumada. El Papa miró de cerca, luego oró en silencio. No necesitó decir nada. Su presencia tranquila, reverente y observadora decía lo suficiente. Este momento se mantuvo en silencio durante años. Pocos lo sabían. Aún menos lo entendían. Pero no sería la última vez que algo extraordinario sucediera alrededor de Julia Kim. El milagro de 2010 no tuvo lugar durante una celebración importante. No estalló en medio de una basílica llena de gente o bajo las luces de la Plaza de San Pedro. Sucedió en una capilla escondida en lo profundo del Vaticano, un lugar que se siente casi intacto por el tiempo. Se había organizado una pequeña misa esa mañana. No había coro, solo ecos suaves de pasos sobre el mármol. No había turistas, solo un puñado de personas que habían sido invitadas discretamente. Entre ellos estaba el arzobispo Giovanni Bulaitis, el nuncio apostólico en Corea. Era un hombre conocido por su mente cuidadosa y sus palabras medidas, un diplomático de la Iglesia. Entrenado para observar más de lo que hablaba. Junto a él estaba Julia Kim. Llevaba un velo simple como siempre hacía durante la misa. Sus ojos permanecían bajos, enfocados, en oración.
No había nada dramático en su postura, nada que insinuara lo que se desarrollaría. Las velas parpadeaban suavemente. El aire estaba quieto. Era el tipo de silencio que se siente casi sagrado, el tipo que la gente lleva consigo mucho después de haber dejado un lugar santo. Mientras el arzobispo se preparaba para la liturgia, ninguno de los testigos, ni siquiera la propia Julia, esperaba nada inusual. Pero eso es lo extraño de los milagros, no se anuncian a sí mismos. Llegan en silencio y cambian todo. La misa continuó con gentil reverencia. Se proclamaron las lecturas. Las oraciones se pronunciaron suavemente. Y a medida que la liturgia avanzaba hacia la comunión, algo sutil, casi imperceptible, cambió en la habitación. Uno de los asistentes parados cerca de Julia dijo más tarde que era como si el aire se espesara, no pesado, simplemente diferente, como si algo estuviera esperando suceder. El arzobispo también lo notó, aunque mantuvo su expresión tranquila. Levantó el cáliz, consagró el vino y sostuvo la hostia sobre el altar. La simplicidad del momento solo hizo que lo que siguió fuera más impactante. Cuando comenzó la comunión, Julia se acercó con la misma devoción tranquila que había mostrado toda su vida. No hubo temblores, ni anticipación, ni señal de que algo extraordinario estuviera a punto de ocurrir. Giovanni Bulaitis no dudó. Mojó la hostia consagrada en la preciosa sangre, un gesto conocido como intinción, y la colocó cuidadosamente sobre la lengua de Julia. Por un momento, no pasó nada. Luego, uno de los asistentes de Julia, posicionado justo detrás de ella, levantó la mano ligeramente. Una señal, un gesto que el arzobispo reconoció al instante. Algo estaba mal, o más bien, algo inesperado estaba sucediendo. El arzobispo se inclinó. Esperaba quizás que Julia se estuviera ahogando o que la hostia se hubiera caído. Pero cuando ella abrió la boca, todos los pensamientos se evaporaron. La hostia. La delgada oblea blanca que había colocado segundos antes ya no era una delgada oblea blanca. Se había hinchado. Se había espesado. Se había vuelto roja. Pulsaba suavemente como si estuviera viva. El arzobispo se congeló. El asistente a su lado se congeló. Todos se congelaron. La hostia se había transformado en algo que parecía un trozo de carne viva. Húmeda, sangrienta, brillante. Y entonces vino algo aún más extraño. Una fragancia cálida, dulce, inconfundiblemente floral, comenzó a extenderse por la capilla. El aroma de rosas. No perfume, no incienso, no nada que el Vaticano use durante la liturgia. Esto era algo más. Los testigos dijeron más tarde que era un aroma que no pertenece a la tierra. Se sentía como si viniera del cielo. Los ojos del arzobispo se abrieron de par en par. No era un hombre propenso a la exageración, ni alguien fácilmente impresionado, pero incluso él no podía negar lo que estaba ante él. Carne donde había habido una hostia, sangre donde había habido vino, un aroma a rosas donde no debería haber ninguno. Julia temblaba. Sus manos se entrelazaron fuertemente como si temiera caerse. Pero no habló. No se desmayó. No reclamó nada. Simplemente permaneció quieta como si supiera que el momento no era suyo, sino de Dios. El asistente detrás de ella dio un paso atrás, abrumado. Otro testigo se llevó una mano a la boca, susurrando una oración. Alguien buscó una cámara, luego otro, luego otro. Se tomaron múltiples fotografías rápidamente, casi desesperadamente, como si todos temieran que el momento pudiera desaparecer antes de capturarlo. Pero el milagro se quedó, el aroma se quedó, la carne permaneció. Y el arzobispo Giovanni Bulaitis se quedó allí temblando, mirando un misterio que no podía explicar ni negar. Más tarde escribió, todos los presentes vimos lo que sucedió. La hostia se convirtió en un gran trozo de carne ensangrentada. Parecía un corazón. Esto no era un rumor, ni una historia de segunda mano. Este era el testimonio de un diplomático del Vaticano. Después de la misa, el arzobispo llevó a Julia aparte. Necesitaba entender, dar sentido a lo imposible. ¿Te dio la Virgen María un mensaje para mí?, preguntó en voz baja. Julia dudó por humildad, no por duda. Luego asintió. Sí, dijo.
Ella deseaba darte una señal, y esta fue la señal. El arzobispo no respondió al principio. Simplemente cerró los ojos, abrumado, no temeroso, sino profundamente conmovido. Este milagro, agregó Julia, fue el 13º en su vida, el último de las apariciones que se dice ocurrieron a través de ella en Ajo. Y para el arzobispo, que siempre había abordado los informes de milagros con cautela, este momento se convirtió en un punto de inflexión. Más tarde escribió en su informe: esta fue la segunda vez que ocurrió un milagro eucarístico públicamente conocido en territorio del Vaticano. Dios quiso que lo presenciáramos, y lo hicimos. La capilla volvió a quedar en silencio. La fragancia de rosas permaneció en el aire mucho después de que terminó el milagro, y los testigos supieron que habían visto algo que desafiaba toda explicación excepto una. El milagro del Vaticano de 2010 fue extraordinario. Pero no fue la primera vez que Julia Kim experimentó algo de esta magnitud dentro de los muros de la Santa Sede. Para entender el peso total del milagro de 2010, debemos retroceder 15 años a una capilla privada en lo profundo del Palacio Apostólico. 31 de octubre de 1995. Una fecha que los católicos suelen asociar con la vigilia de Todos los Santos, un día de preparación, reflexión y oración. Pero para Julia Kim y para uno de los papas más queridos en la historia de la Iglesia, se convertiría en algo completamente diferente. Un momento marcado en silencio, recordado en susurros y mantenido cerca por aquellos que estaban allí. El Papa Juan Pablo II había invitado a Julia a asistir a su misa privada, un gesto casi inaudito para una laica. Quizás tenía curiosidad. Quizás era cauteloso. Quizás quería ver por sí mismo lo que otros afirmaban haber visto. No había cámaras presentes. No se esperaban declaraciones oficiales. Los únicos testigos eran miembros de la Casa Papal, sacerdotes, asistentes y personas de confianza del Santo Padre. Cuando comenzó la misa, Julia se arrodilló cerca del frente de la pequeña capilla. Se sentía abrumada, no por miedo, sino por la tranquila santidad del espacio. Esto no era una basílica. Esto no era una catedral. Era el santuario privado del Papa, íntimo, pacífico, lleno de un sentido de historia viva. Juan Pablo II, como siempre, se movía con lenta reverencia. Aunque su cuerpo comenzaba a mostrar signos de edad, sus ojos eran agudos, enfocados, profundamente presentes. Había vivido la guerra, la pérdida y el colapso de naciones, entendía el dolor mejor que la mayoría. Y tal vez fue esta empatía, esta profunda comprensión del sufrimiento lo que lo conectó con Julia. Ella era una mujer marcada por las dificultades. Él también. Cuando llegó el momento de la comunión, el Papa sostuvo la hostia suavemente. Se acercó a Julia y, en esa pequeña capilla, donde cada sonido parecía resonar para siempre, colocó la hostia en su lengua. Lo que sucedió a continuación fue casi idéntico al milagro de 15 años después. La hostia cambió, no con el tiempo, no lentamente, sino inmediatamente. Los testigos describieron más tarde lo mismo. La hostia se volvió sangrienta, espesa, cálida, similar a la carne. Un grito ahogado surgió de alguien en la capilla. Otro testigo retrocedió. El Papa simplemente observó. No entró en pánico. Simplemente miró profundamente, intensamente, como si estuviera leyendo el momento, no reaccionando a él. Uno de sus ayudantes escribió más tarde: el Santo Padre vio algo que no esperaba, pero entendió que Dios obra en silencio. Julia se sintió abrumada por el sabor, metálico, agudo, inconfundiblemente como sangre. Temblaba, con lágrimas corriendo por su rostro, no de miedo, sino de algo que luego describiría como una tristeza que no era mía, y un amor que ningún humano podría soportar. El Papa levantó la mano hacia ella, un gesto de bendición. No se dijeron palabras, no eran necesarias. En los meses que siguieron, no comentó públicamente sobre el milagro. Rara vez comentaba sobre eventos místicos privados. Su silencio no era negación. Era reverencia. Un misterio santo pertenece primero a Dios, no a los titulares humanos. ¿Por qué sucedieron estos milagros a Julia? ¿Por qué a ella? ¿Por qué 2 veces en el Vaticano? ¿Y por qué en presencia de 2 de las figuras más altas de la Iglesia? Primero el Papa, luego un nuncio apostólico.
Esta pregunta la ha seguido durante décadas. Y la respuesta de Julia siempre ha sido la misma, porque soy débil. Dios usa instrumentos pequeños para que su gloria sea vista y no la de ellos. Para entender las misiones de Julia, las lágrimas de la estatua de la Virgen, los mensajes de conversión, los milagros eucarísticos, debemos entender la teología detrás de tales eventos. A lo largo de la historia de la Iglesia, los milagros eucarísticos han ocurrido en momentos precisos cuando la fe estaba amenazada, cuando la división se extendía, cuando la gente cuestionaba la presencia real. Desde el anciano en el siglo VIII hasta Buenos Aires en la década de 1990 y Polonia en años recientes, cada milagro sirvió al mismo propósito: confrontar la incredulidad con algo innegable. El milagro del Vaticano de 2010 fue uno de esos momentos. No sucedió durante una crisis. No vino a probar nada al mundo. Vino en silencio, casi en privado, como si estuviera destinado solo a los presentes, pero esos presentes eran hombres cuyos testimonios tenían peso. Un arzobispo, un diplomático apostólico, testigos entrenados para ser escépticos, racionales, disciplinados, y lo vieron con sus propios ojos. En los meses posteriores al milagro de 2010, el arzobispo Giovanni Bulaitis escribió un informe sobre lo que había presenciado. Sus palabras fueron cuidadosas, precisas, las palabras de un hombre que conocía la importancia de la exactitud. No embelleció. No dramatizó. Simplemente declaró hechos. Todos vimos lo que sucedió. La hostia se transformó en un trozo de carne, sangriento y agrandado. Se tomaron varias fotografías. El aroma de rosas llenó la capilla. Fue más allá. Esta fue la segunda vez que ocurrió un milagro eucarístico públicamente conocido en territorio del Vaticano. Dios deseaba que lo presenciáramos. Que un arzobispo escriba tales palabras es raro. Que un nuncio apostólico, uno de los representantes diplomáticos del Vaticano, las diga públicamente es casi inaudito. Pero lo hizo porque no podía negarlo. No todos los milagros están destinados al mundo. Algunos están destinados a individuos. Para un papa que llevaba el peso de la Iglesia sobre sus hombros. Para un diplomático que pasó su vida sirviendo a naciones lejanas. Para una mujer que había vivido en el dolor, la pobreza y la oscuridad. Y para cualquiera que escuche la historia hoy. El milagro del Vaticano de 2010 no fue un espectáculo. No fue dramático. No fue diseñado para cámaras. Fue un susurro, un momento de gracia oculto en el centro del mundo católico, revelado solo a unos pocos. Tan extraordinarios como fueron los milagros del Vaticano de 1995 y 2010, no aparecieron en el vacío. Se convirtieron en parte de una historia mucho más larga. Una historia que se extiende a través de siglos y continentes, llevada por santos, escépticos y creyentes cotidianos. A lo largo de la historia católica, los milagros eucarísticos siempre han surgido en momentos en que el mundo cambia, cuando la fe se tambalea o cuando Dios parece estar en silencio. En el siglo VIII en la ciudad del anciano, un sacerdote que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía vio la hostia convertirse en carne y el vino en sangre. La reliquia aún existe hoy, probada múltiples veces, examinada científicamente, conservada en una custodia para que el mundo la vea. En la década de 1990 en Buenos Aires, una hostia descartada fue encontrada transformada en tejido cardíaco sangriento. Un milagro investigado por científicos que luego descubrieron que el tejido mostraba signos de alguien sufriendo intensamente, como si estuviera en el momento mismo de la muerte. El arzobispo que supervisaba esa investigación era Jorge Mario Bergoglio, ahora conocido en el mundo como el Papa Francisco. En Sokółka, Polonia, una hostia consagrada que había caído accidentalmente se colocó en agua para disolverse como requiere la tradición. En cambio, se fusionó con músculo cardíaco humano, un detalle que los patólogos dijeron que simplemente no debería ser físicamente posible. Estos milagros, diferentes en tiempo y lugar, comparten un solo mensaje: esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Yo estoy con ustedes. Y ahora, en esta larga cadena que se extiende a través de la historia, el milagro del Vaticano de 2010 se erige como uno de los más raros de todos. Un milagro eucarístico presenciado dentro del corazón de la propia Iglesia Católica, documentado por un arzobispo y conectado a una mujer cuya vida estuvo marcada no por la grandeza, sino por el sufrimiento. Para entender por qué importan estos milagros,
tenemos que volver una vez más a Julia. Mucha gente imagina a los místicos como individuos confiados, intrépidos y elegidos con una fe perfecta. Pero la verdad es a menudo lo contrario. La vida de Julia estuvo llena de enfermedad, rechazo, malentendidos y sequedad espiritual. Su misión, si uno elige creer en ella, no fue glamorosa. Se llevó con lágrimas más a menudo que con triunfo. Y tal vez sea este sufrimiento, tranquilo, oculto, no celebrado, lo que vincula su historia tan estrechamente a la Eucaristía. Porque la Eucaristía es, en su corazón, un misterio de sufrimiento convertido en amor, un momento donde la muerte se convierte en vida, donde la rendición se convierte en salvación. Cuando la hostia se convirtió en carne en su boca, Julia dijo que sintió algo que no podía describir, una tristeza que no era mía, y un amor que ningún humano podría soportar. Es una frase que hace que incluso el oyente más escéptico se detenga. No porque pruebe nada, sino porque refleja la paradoja más profunda de la fe. Que Dios elige a los débiles para revelar algo fuerte. Que elige a los simples para confundir a los sabios. Que entra silenciosamente de maneras que nadie espera para que nadie pueda reclamar el milagro como propio. Algunos preguntan, ¿por qué el Vaticano no proclamó este milagro al mundo? ¿Por qué no se hizo oficial? ¿Por qué no se investigó públicamente? La respuesta es más humana de lo que muchos esperan. La Iglesia Católica se mueve lentamente, no porque dude de todo, sino porque entiende el peso de sus palabras. Un milagro declarado demasiado rápido se convierte en sensacionalismo. Un milagro examinado demasiado públicamente se convierte en un espectáculo. Y un milagro autenticado sin certeza absoluta, se convierte en un escándalo esperando suceder. En cambio, la Iglesia a menudo hace algo más sabio. Escucha. Espera. Observa los frutos en la vida de las personas involucradas. Permite que el misterio siga siendo misterio. El Vaticano no rechazó el milagro. No negó el milagro. Simplemente permitió que los testimonios permanecieran. El informe del arzobispo, las fotografías, los recuerdos de los presentes. Quizás porque algunos momentos de gracia no están destinados a convertirse en titulares. Quizás están destinados solo para aquellos cuyos corazones estaban listos para verlos. O quizás, como dijo una vez el arzobispo Bulaitis, no todas las señales están destinadas al mundo. Algunas están destinadas a la Iglesia. Hay un detalle que regresa una y otra vez en los testimonios sobre el milagro de 2010. Algo que aparece en innumerables apariciones marianas y signos eucarísticos en todo el mundo: el aroma de rosas. Llenó la capilla. Se aferró a la ropa de algunos que estaban presentes. Se extendió de una manera que no podía explicarse por incienso, aceites o perfumes. En la espiritualidad católica, el aroma de rosas se ha considerado durante mucho tiempo un símbolo de la Virgen María, un recordatorio gentil de su presencia, una firma de gracia. Una fragancia que consuela en lugar de abrumar. Los testigos ese día en el Vaticano no discutieron sobre teología. No debatieron doctrina. No analizaron lo que había sucedido, y sabían que algo santo había pasado por la habitación. A veces la fe no necesita pruebas. Necesita una presencia. Los milagros no son trucos de magia. No existen para convencer a los ateos o silenciar a los escépticos. Los milagros en el entendimiento católico no son principalmente sobre lo sobrenatural. Son sobre el corazón, sobre despertar, sobre recordar. Son señales, no soluciones, invitaciones, no órdenes, susurros de Dios, no gritos. El milagro eucarístico de 2010 no cambió la doctrina de la Iglesia. No creó nuevas enseñanzas. No exigió creencia, pero hizo algo mucho más hermoso. Recordó a los que estaban allí que Dios todavía se mueve silenciosamente en el mundo. Que la santidad no está encerrada en el pasado. Que el cielo a veces roza la tierra en el silencio de una misa que nadie esperaba que fuera extraordinaria. Y así volvemos a ese momento, ese único instante en que la hostia en la boca de Julia se transformó en carne frente a los ojos de un arzobispo, asistentes y testigos que nunca olvidaron lo que vieron. ¿Qué hacemos con esto? Algunos dudarán. Algunos creerán. Algunos se preguntarán. Algunos se encogerán de hombros.
Pero tal vez el valor del milagro no es si la ciencia puede explicarlo o si la Iglesia lo confirma oficialmente. Tal vez su valor radica en la simple verdad de que, por una sola mañana en el Vaticano, un puñado de personas se encontraron cara a cara con algo más grande que ellos mismos. Y todos los presentes, desde el humilde místico hasta el diplomático experimentado y los observadores silenciosos, sintieron lo mismo: asombro, silencio y una sensación de que Dios estaba más cerca de lo que jamás habían imaginado. Al final, los milagros no nos obligan a creer. Nos invitan a mirar más profundo, a prestar atención, a escuchar. Porque a veces los milagros más grandes no son los que podemos fotografiar, sino los que despiertan algo dentro de nosotros que pensábamos que habíamos perdido.